nervioso responde siempre en dos sentidos, o en más o en menos. ¿Cuándo responden más? Cuando hay excitación. Cuando alguien excita. Y la excitación en una área motora que va a provocar movimiento. Y el movimiento alterado, ¿en qué se transforma? En convulsión. La respuesta en menos en un área motora que va a representar un déficit. Y el déficit puede ser total o parcial. Entonces hablamos de plejías y paresias. ¿Qué es la plejía? No muevo nada. Abolición del movimiento. ¿Qué es la paresia? El movimiento disminuido. Entonces, ¿cómo buscamos eso? ¿Cómo lo investigamos? Lo investigamos, vemos si mueve. Segundo, ¿cómo mueve? Tercero, ¿cuándo mueve? ¿Ya? Mueve. ¿Lo mueve desordenado o lo mueve ordenadamente, con intención? Porque no es lo mismo que yo mueva y yo haga esto o haga esto. Intención. Trato de mover y no puedo, o muevo bien. ¿Cuánta fuerza tengo y cuánta fuerza no tengo? Entonces, ese es el estudio de la motricidad. Y que se pueda ver afectado en menos, ¿por qué? Porque no llegó sangre acá, no llegó oxígeno y esta zona alteró su función. ¿De acuerdo? Entonces, señores, ¿qué zona va a ser? El homúnculo de Penfield dice que acá están los pies, acá está la pierna, acá está el muslo, acá está el tronco, acá está el miembro y acá está la cabeza. ¿Dónde estamos? Estamos en la cara interna. Sí, señores, sí, pues, para el homúnculo de Penfield y Rasmussen, si yo corto acá, voy a ver que acá está más o menos en mi corte. El muñequito que se acuesta aquí más o menos engancha los pies acá. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya afectó los pies. Afectó los pies. Pero, la arteria cerebral anterior no muere en el límite. Sobrepasa el borde y va a entrar ¿a dónde? A la cara externa. ¿De acuerdo? Llega hasta aquí. Todo esto es territorio de la cerebral anterior. Por lo tanto, va a afectar a casi todo el miembro inferior, predominantemente pie y pierna. ¿De acuerdo? ¿Ubicados? Sí. Entonces, ya vamos a ver entonces un paciente que de repente no moviliza el miembro inferior. Entonces hay que pensar en muchas cosas, entre ellas en un problema vascular del territorio de la cerebral anterior. ¿De qué lado? Siempre, si hablamos de problemas corticales o cerebrales, siempre es contralateral. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué pasa con la cerebral anterior? Perdón, la cerebral media, ya me estoy equivocando. Con la cerebral media, ¿qué pasa con la cerebral media? La cerebral media nace hacia el exterior, hacia afuera, lateralmente de la carótida interna, y se introduce en esa, digamos, área que deja la formación de la cisura de Silvio, o cisura lateral. No se olviden que la cisura de Silvio tiene dos porciones. Una porción horizontal, que es la netamente transversal, que está entre el lóbulo frontal acá y el lóbulo temporal acá. Entonces, en esa porción horizontal, ahí se introduce la cerebral media. ¿Qué pasa con la cerebral media? ¿Qué pasa con la cerebral media? La cerebral media, acá está. Inmediatamente que llega acá, da tres ramas. El trindete que le dicen.
vamos a poner el nombre que quieran, los territorios que quieran, pero lo importante es que aquí, la cerebral media, aquí, en esa porción horizontal de la cisura de Silvio, comienza a dar ramas así, perforantes ascendentes. ¿Por dónde entran? Por el espacio perforado anterior. ¿De acuerdo? ¿Y a quién van a encontrar ahí? ¿A quién van a encontrar ahí? Ay, perdón. Eso no grave soy. Ese grabó ya. Así. Así más o menos. Así. A la cabeza del núcleo caudal. ¿De acuerdo? ¿Y a quién más tienen acá? El núcleo lenticular. Hacia afuera y hacia la línea media, al tálamo. Entonces va a irrigar pues a todos estos señores. Y después viene y aparece aquí y sigue el trayecto de quién? De la cisura de Silvio. ¿Dónde muere la cisura de Silvio? Antes de la perpendicular. ¿Qué perpendicular sería? Claro, porque no hay externa. No hay externa. Entonces hay una proyección de la perpendicular interna, que la transformamos en una perpendicular externa. ¿De acuerdo? Porque dijimos que por delante era territorio carotidio y por detrás territorio vértebra basilar. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa con la arteria cerebral media? Va a dar ramas que suben, ascendentes, hasta 3 se caracterizan, una a la altura de la cisura del Orlando central, una por delante, otra por detrás, y ramos que descienden. A estos ramos clásicamente se le conocen ramos en candelabro, como si fuese un candelabro con 3 patitas. ¿De acuerdo? ¿Y hasta dónde llega? Señores, llega hasta antes del surco, pero del borde superior, porque ya saben que aquí está el territorio de la cerebral anterior. Entonces, ¿a quién irriga? Si acá está la cisura de Rolando, más o menos, ¿a quién va a irrigar? A todo el resto del homúnculo del pénfilo, que va a ser la cabeza, miembro superior, tronco. Pero si irriga la cabeza, ¿qué funciones tenemos en la cabeza? Músculos de la expresión facial. Expresión. Y la expresión es de muchas maneras. Facial, por señas, pero también está la comprensión visual, auditiva. O sea, tenemos lenguaje. Ahí tenemos lenguaje. Entonces no nos llama la atención pues que se altere el lenguaje. Y tenemos las áreas clásicas de Wernicke y el otro, ¿cómo se llama? De Broca, que tienen que ver con el lenguaje hablado, el lenguaje comprendido. ¿De acuerdo? Pero también sabemos que estas áreas que son superiores tienen predominancia en un lado. Y hablamos de que los que son diestros están, sus áreas, sus centros superiores están a nivel cortical izquierdo. ¿No es cierto? Pero no crean que están exactamente así, porque a veces se afectan, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Un paciente que me viene con una lesión de la cerebral media, ¿qué va a tener? Puede tener compromiso del lenguaje, Compromiso motor. compromiso motor, compromiso sensitivo. Y hace un rato dijimos que en neurología, en anatomía, digamos en la parte neurológica, en el momento de la emergencia, el área sensitiva nos queda un poquito de lado, aunque la usamos para estimular, no la usamos para explorar el área en sí, o sea, la función. Le peñescamos al paciente rico para ver qué mueve y qué no mueve. ¿Se dan cuenta? Entonces, al responder nos damos cuenta que siente y que se defiende.
Si vemos que moviliza más un lado que el otro, ya tenemos que ir pensando que hay un déficit motor. Y acuérdense que hace un rato describimos cómo son los déficits motores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a explorar al paciente y lo más probable en estos casos es que el paciente tenga una lesión facial y una lesión de miembro superior. Pero viene otro detalle. Son áreas extendidas. Claro, si se tapa la arteria cerebral media todita, perfecto, todo este territorio queda sin sangre. Pero a veces se tapa uno de los ramitos que están acá. Y no es de que hayan colaterales que se abren, porque sabemos que acá pueden haber algunas anastomosis anatómicas, que quiere decir que yo las veo, pero sabemos que no son funcionales. Porque la sangre, ya la fuerza de llegada, al final no llega como para poder pasar de un a otro sitio. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, por lo general, en este territorio, lo que se llaman las hemiparesias. No nos dan una lesión densa, una lesión total. Entonces, ¿dónde tenemos lesiones totales nosotros? De tipo motor. ¿Cómo? ¿Ya? Acá, como es una parte extendida del territorio, y la arteria, lo mejor que se afecta, no compromete todo, por lo general, cuando hay lesiones a este nivel, son hemiparesias, faciales, braquiales, ¿no es cierto? Y la vamos a diferenciar con la hemiplegia, que es una lesión densa, total, de daño motor, de déficit motor. Entonces, ¿dónde se va a dar esa lesión? Por lo general se da donde uno encuentra a todas las fibras juntas. Ya las tengo las de abajo, cabeza y cuello, no tengo cómo se llama miembro superior, y las de arriba. ¿Dónde las vamos a tener? En el desfiladero. ¿Y cuál es el desfiladero del sistema nervioso? No. La cápsula interna. La cápsula interna. ¿Cómo se van las fibras? El Señor es la parte externa, la superficie externa. Ahí se ve los surcos, las expulsiones. Entonces, ahí están las neuronas. Acá nace el axón. Ahí nace otro axón. Otro axón, otro axón, otro axón, otro. O sea, nace todo un abanico de axones. ¿De acuerdo? Todo un abanico de axones. Pero no solo en esta línea, también acá, 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 acá. ¿De dónde tienen que ir los que bajan? ¿A dónde van? Ya, pero ¿a dónde van? Antes para llegar a los músculos. Van a la médula, pero antes de la médula, ¿a dónde van? Al tronco, al pedúnculo cerebral. Porque ese va a ser el camino que los va a llevar a la protuberancia, después los va a llevar al músculo, después va a llevar a la médula, y finalmente al asta anterior, y finalmente al pedio. Imagínense, pues, el axón que va al pedio. Nace aquí y termina acá, en el asta anterior, en L2, digamos, ya, para no exagerar. Y de ahí nace el segundo axón, que es el periférico. Porque la vía motora tiene ¿cuántos axones? ¿Cuántas neuronas? Dos. La central y la periférica. La central nace acá, su dendrita chiquitita aquí en la corteza, su neurona chiquitita piramidal ahí en la corteza. Pero su axón, mira, hasta acá. Ahí encuentra en el asta anterior a la segunda neurona y dice, y allá lleva la posta. ¿A dónde? Al pedio. Ya, más allá todavía, a la porción transversa del aproximador del dedo mayor, que es el grupo más alejado que hay. Miren toda la distancia. Entonces, todas esas fibras se juntan y forman los nervios, y forman los fascículos en la médula, los fascículos ascendentes. Los ascendentes, ¿qué? La sensibilidad que nace en el dedo gordo, sube. Ese es también axón, porque es largo. Sube, ¿hasta dónde? Hasta el ganglio raquídeo. Ahí manda su conexión, perdón, ese es dendrita, disculpen, me equivoqué, ese es dendrita, hasta el ganglio.
Ahí va nuestro axoncito que es chiquito, hasta posterior o al núcleo de Golgi-Burke, depende del tipo de sensibilidad que lleva, y sí, sube. Todas esas fibras en el sistema nervioso que forman, los fascículos, las vías de proyección, las vías, llámenlas como quieran, ascendentes, descendentes. Entonces, todos los que estaban de la corteza se juntan como si fuese el puño del abanico. ¿Dónde? En la cápsula interna. En la cápsula interna. En mi país nosotros sufrimos un proceso de terrorismo que fue muy sangriento. Y a veces uno, pues ya pasada la parte dolorosa, uno trata de poner ejemplos. Y el terrorismo, ¿qué busca? Con una cosa muy pequeña, cuanto menos gasto, ocasionar mayor daño. Y en el sistema nervioso, donde tú harías un gran daño con poco gasto. En la cápsula interna. Ahí converge todo. Y converge todo, ¿por qué? Porque acá tiene al núcleo caudado, acá tiene al tálamo, acá tiene el núcleo lenticular y por acá están viendo los fascículos bajando. ¿Se dan cuenta? Caudado adelante, tálamo atrás, por si acaso. Estamos haciendo un ejemplo gráfico nada más. Y aquí ves todos, es un desfiladero, no sé cómo le llamarán acá. En la geografía peruana le decimos un cañón, un desfiladero. Por ahí baja todo. Entonces, si yo tengo algo que me altera esto, ya pues, el paciente va a tener una hemiplegia completa, densa, con gran daño. Entonces, ¿qué altera esto? ¿Quién sería el terrorista que me coloca, me hace daño acá? Las arterias que se tapan chiquititas, que van a entrar por ahí, van a llegar a la cápsula interna. Y también las hemorragias. No nos olvidemos que en esta zona de los núcleos basales hay muchas arterias chiquititas que están irrigando esto, y algunas de ellas se van a romper en los casos de hipertensión arterial, y va a provocar lo que se conoce con el nombre de hemorragia de Charcot, que está en el área de los núcleos basales. Pero no porque afecta al tálamo o afecta al lenticular, no, porque afectó la cápsula interna. Ese paciente a lo mejor tiene poco daño general, a lo mejor sangró y no ocasionó un déficit sensorial. Este paciente está despierto, ¿ya? Salvo si hay un gran sangrado, se entiende más con mayor compromiso. Entonces, tiene la proporción de acuerdo con el daño. Pero está despierto, está somnoliento, está con dolor de cabeza, está rubicundo por la presión arterial aumentada y qué sé yo, pero no mueve nada del cuerpo y está en esta posición. Estamos frente a una hemiplegia densa. Eso es cápsula interna. ¿Ubicados? Sí. ¿Ya? Finalmente, nos vamos a ir ¿a dónde? A la cerebral posterior. La cerebral posterior se origina del tronco basilar. En el origen ya hay que tener un concepto claro. Tiene una relación muy trascendental. ¿Con quién va a ser? Va a ser con el motor ocular común, oculomotor, tercer par. Yo siempre digo varios nombres porque no sé cómo será acá. Sí. Ya. Si digo oculomotor, ustedes dirán, está actualizado el profesor. Si digo motor ocular común, está desactualizado, obsoleto. Pero nadie sabe desde cuándo viene todo este problema. Desde atrás, la historia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el motor ocular común? Hace un rato mencioné que acá, ustedes me están haciendo dibujar después de muchos años. Ahora con la tecnología casi no se usa. Si ustedes, acá tienen ustedes más o menos los pedúnculos,
pedúnculos, acá está la protuberancia, acá llega la arteria basilar y da así, ¿de acuerdo? Y antes da esto, Esta es la cerebral posterior, y antes nos va a dar a la cerebelosa superior, ¿no es cierto? Un poco más alto, ya, ahí está. Y aquí nace, en azul lo voy a poner, otra mano. En azul lo voy a poner, viene y por aquí aparece el motor ocular común, oculomotor. Es decir, de alguna manera u otra, tenemos la cerebral posterior, la cerebelosa superior, y entre ambos el motor ocular común, lo que se conoce con el nombre de la pinza arterial. Es una relación que no tiene ninguna trascendencia siempre y cuando no pase algo. De repente, aquí llega alguien más, la comunicante posterior. Porque aquí estaría llegando, en este sentido, la comunicante posterior. Y así estaría pasando el motor ocular común. Mira, van juntitas de la manito casi. Casi van ahí una al lado del otro. En el territorio del polígono de Willis, que es la zona de cambio, la zona que ha quedado de vestigio de transición de esa gran red vascular, obvio que se van a dar en esa área las malformaciones vasculares. Y aquí viene el otro concepto. Malformaciones vasculares. ¿Qué tipo de malformaciones vasculares hay? Hay las arteriales puras que se llaman aneurismas, y las arteriovenosas que se llaman fístulas arteriovenosas, o MAC, también le llaman a lo que le gustan los americanos, las MAC, ¿no es cierto? Los aneurismas, ¿dónde se van a dar? ¿En ángulos? Aparte que se dan en ángulos con cierta frecuencia, se van a dar en la arteria. En la arteria. Es una falla de la pared arterial. Es decir, la pared arterial tiene la íntima, tiene la muscular y tiene el endotelio, ¿no es cierto? Ya me olvidé. Tiene la de afuera, la adventicia creo que se llama, la muscular y el endotelio. Entonces falla el músculo y el endotelio hace esto. No me pito muy bien. Falla el músculo y el endotelio se mete empujando a esta parte y forma una teta. Es igual que las cámaras de auto que habían antes, que hubo una falla en el llenado del caucho y forma una teta. Uno puede vivir con su teta lo más tranquilo, nunca pasó nada y se muere de un infarto, lo echan con un carro. Pero a veces la teta falla y da una hemorragia. Entonces, si esto es en la arteria, ¿dónde tenemos arterias? En el espacio subaracnoideo. Porque fuera del espacio subaracnoideo ya no hay arterias. Son los vasos que se van a meter. Pero hay arterias, pero no troncos. No troncos principales, es una refería. ¿Ya? Corrigiéndome. ¿Ya? Los troncos, los vasos madre, los vasos principales en el espacio subaracnoideo. ¿De acuerdo? ¿Dónde van a estar localizados mayormente? En la zona del polígono de Willis. Entonces esa va a ser la zona de los aneurismas, lo cual no quita que haya un aneurisma a lo mejor en la parte final de la cerebral anterior, pero básicamente en la zona del polígono de Willis. ¿De acuerdo? Entonces, entre ellos la comunicante posterior. ¿Dónde van a producirse las malformaciones arteriovenosas? Se van a producir en la transición de la arteria con la vena, es decir, en la zona de capilarización. Entonces acá se forma el ovillo, donde se forma un shunts
Y que todo esto te va a dar lo que se llama la fístula arteriovenosa y toda esa cosa, ¿no es cierto? Pero volvamos a lo que estábamos hablando. De repente tengo mi arteria y el nervio que van juntitos y le aparece una tetita a la arteria. Y aparece una tetita acá. ¿Y qué va a pasar con la pinza? Con la tetita que realmente aparece porque sangró, como un pequeño coágulo, va a presionar. ¿Qué pasa con el paciente? El paciente por lo menos ni cuenta se da porque nadie está mirando lo que sucede adentro. De repente se levanta, va acá, que se va al espejo, se va a peinar y mira que tiene un ojo cerrado. Lo quiere abrir, mira que no puede. Ya comienza a preocuparse. Entonces, ¿qué ha provocado? Una ptosis palpebral. ¿Y por qué una ptosis palpebral? Porque quieras o no, el motor ocular común está llevando inervación al elevador del párpado superior. El elevador del párpado superior es un músculo que tiene que estar continuamente contraído. Ojo, porque para tener los ojos abiertos así, tu músculo elevador está contraído. Entonces, si alguien no llega bien la información, se agota, aparece la ptosis. Por eso es sensible. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos como diagnóstico presuntivo inmediato frente a un paciente que me viene con una ptosis palpebral es el aneurisma del territorio de la comunicante posterior o de la cerebral posterior. ¿De acuerdo? Pero también puede ser otra cosa que no sea aneurisma. Claro, hay gente salada que de repente le da una neuritis y justo le da una neuritis al motor ocular. Justito le invocó a ese nervio. Aunque yo prefiero 1000 veces una neuritis a una neuritis. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la relación importante que hay en el caso de la cerebral posterior. La cerebral posterior hace este recorrido, rodea el pedúnculo cerebral. Por eso se le conoce como elemento circumpeduncular. Y junto con otros elementos más que son circumpedunculares. ¿Y cuáles son? La cerebral, la cerebelosa superior, la arteria cuadrigeminal que va a los tubérculos cuadrigéminos, y también hay otros elementos circumpedunculares que no son vasculares, el patético. Acuérdense que el patético viene de atrás y aparece así. Y también tenemos otro más, uno que hace este recorrido, que es la cintilla óptica. Porque la cintilla óptica rodea el pedúnculo para irse a la parte posterior del tálamo, donde están los cuerpos geniculados, que es el metatálamo. Entonces tenemos 5 elementos circumpedunculares. Una vez que rodeó el pedúnculo, ya se pega, ¿no? Rodea el pedúnculo pegado pues a la corteza, al lóbulo occipital. Ya llega al territorio de la calcarina y ahí va a irrigar a lo que está circundando a la calcarina. Entonces, ¿qué territorio tenemos alrededor de la calcarina? El área visual. ¿De acuerdo? Visual arriba, visual abajo. Porque tenemos áreas asociativas, 17, 18 y 19. Digamos, desconcentrándose. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál sería la clínica en estos casos? El origen en sí de la cerebral posterior, ¿desde dónde viene su sangre? ¿Y por dónde viene su sangre? O sea, la sangre que llena la cerebral posterior, ¿de dónde viene? De la basilar. ¿Y la basilar de dónde? De la vertebral. Subclavian. Entonces, la vertebral para llegar a formar la basilar, ¿por dónde pasó? Recorrió la vertebral. ¿Dónde? ¿Por dónde? Transversos de las vértebras blancas. Por la columna cervical. Por los agujeros transversarios o transversos de las vértebras cervicales. Quiere decir, señores, pues, que la arteria vertebral está así piola, bacán, bonita, linda. Pero a medida que el tiempo pasa, uno se envejece, la artrosis.
Mientras tanto yo muevo mi cabecita y la arteria tiene espacio pues para acompañar el movimiento. Pero si voy envejeciendo, ya no hay espacio. Y a lo mejor en un pequeño movimiento, vaya a saber qué disposición hago con el movimiento, la arteria se acoda. Al acodarse la arteria un poco, reduce su espacio, su luz, y hay un robo de sangre. No llega la sangre con la fluidez que está llegando. Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente que va a tener trastornos visuales. De repente, los escotomas. Y así empiezan algunos síndromes vasculares. Y esa es la explicación anatómica. ¿De acuerdo? También puede ser que se tape la arteria. La arteria se puede tapar, como se puede tapar cualquier arteria de economía. Entonces, el paciente, ¿qué va a tener? Si hace un rato dije trastornos visuales que aparecen y desaparecen, que son fugaces, porque ni bien se enderezó el cuello, ya va a llegar un momento que le puede complicarse más, que es otro tema ya. Pero si la arteria se tapó, ya el trastorno visual pues va a ser muy evidente ya. ¿Y en qué va a consistir? Ya no va a ser la lucecita, en la manchita, ¿no? ¿Ah? Pérdida del campo visual. Ya hay pérdida del campo visual. Ya vienen las complicaciones, porque en la fisura calcarina se va a representar los campos visuales. Mitad de este ojo con la mitad del otro ojo en una corteza. Aparecen lo que se llaman las hemianoxias, que ya lo van a ver ustedes más adelante. Eso es lo que tienen que más o menos ustedes ver. No sé, creo que hemos conversado algo. ¿Ah? Muy buena clase. No sé. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Si no, nos vemos el próximo domingo. ¿Alguna experiencia que haya tenido de un aneurisma? Aneurismas, sí tengo varios. Yo soy neurocirujano entre todo. El aneurisma es una situación que a veces se complica y puede causar la muerte. Porque imagínense, pues una arteria que se rompe en un espacio libre. No es lo mismo a una arteria que se rompe en un espacio confinado. Me explico mejor. Yo tengo acá mi arteria con mi aneurisma, ¿no es cierto? ¿Dónde se encuentra? Se encuentra entre la aracnoides y la pía madre. Las claviculitas ahí. Y la sangre va a salir acá, se rompe y va a sangrar acá. Es decir, todo esto se llena de sangre. Si la lesión es amplia, va a haber sangre, 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 y el paciente se me va a morir, a lo mejor por ese aneurisma. No nos olvidemos que 300 centímetros de volumen que aumenta dentro de la cavidad craneana te da un síndrome de hipertensión endocraniana y te puede ocasionar la muerte. O sea, el paciente no se va a morir desangrado, no se va a morir por hipovolemia. No es lo mismo el paciente que tiene una lesión acá a ustedes que les gustan los toros, ¿ya? En la región femoral, el toro viene, engancha la femoral, la arranca, el extremo proximal se retrae y en 5 minutos se muere el paciente. Porque en 5 minutos ya tienes tus 500, más de medio litro de sangre afuera. Acá, para 500 centímetros estás muerto. No hay espacio. Entonces, a expensas de quién va formando la sangre, va formando a expensas del cerebro. Pero va comprimiendo y va a aumentar la presión. Por lo general, los aneurismas simplemente chorrean un poquito, los mecanismos de control de la hemorragia se dan y se controla, se autocontrola la hemorragia. Pero fue lo suficiente para mancharte el líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Para mancharlo. Y lo suficiente para generar algo,
¿Qué es el dolor? Por lo general el cerebro no duele. Digo, por lo general no. El cerebro no duele. Definitivo. ¿Qué duele? La meninge. La meninge. La meninge con la sangre se irrita, provoca el dolor. La arteria también está inervada. La arteria se rompe, provoca el dolor. Simultáneo, se entiende. Y desencadena una serie de mecanismos que nos van a hacer pensar que hay un aneurisma. Porque la sangre ya irrita la meninge en sí, hay rigidez de nuca. ¿Ya? Antiguamente metías una agujita en la columna lumbar, sacabas líquido cefalorraquídeo de la cisterna, hemorrágico, diagnóstico confirmado. La clínica, más el hallazgo. Ahora ya no se hace eso, se hace una tomografía, líquido hemorrágico, porque se detecta con la tomografía. Eso ya hizo que la punción lumbar únicamente para identificar germen, ¿de acuerdo? O para algunos estudios de líquido cefalorraquídeo. Pero a veces el paciente sobrevive todo esto. Es un llamado. Y ya tienes tú tu sospecha, haces los exámenes y tienes un aneurisma. Entonces, ya estás tú con un paciente con una bomba de tiempo en la cabeza. No sabes cuándo esa bomba va a estallar. Vuelvo a repetir, a lo mejor estalla dentro de 50 años, a lo mejor mañana tienes una relación sexual algo violenta o apasionada y se rompe. O vas al baño, haces fuerza para defecar y se rompe. O te ríes, se rompe. O a lo mejor sin hacer nada estás durmiendo lo más tranquilo y se rompió. Eso es una bomba de tiempo, el aneurisma. Por eso el aneurisma diagnosticado tiene que ser tratado, porque no sabemos cuánto. Y experiencias hay muchas. Hay pacientes en los cuales tú piensas que es un señor muy lejos. Hace poco tenía una paciente muy cercana a mí, con una cefalea muy intensa, que nunca tuvo cefalea, que por acá. Y bueno, lo primero que tienes que pedir, a mi juicio, es una tomografía para ver si esa cefalea es debido a una cefalea común, vulgar y silvestre que tienen casi todas las mujeres, feminismo aparte, ¿ya? Y que se descontrole un poco la cefalea y que no sea un aneurisma que siempre pase por alto. Yo prefiero gastar en una tomografía en blanco a comerme una hemorragia, porque hay pacientes que tienen la cefalea, se les fue la cefalea y no tienen más nada. Le hace la tomografía, sangrado, sangre igual, aneurisma, mientras no se demuestre lo contrario. En cambio hay otros pacientes que yo he recibido, pacientes que están en un hotel, en una relación con su pareja, y de repente están en pleno acto y la pareja ve que el hombre se pierde todo el control, se desmaya, se pone flácido, creo que tuvo que hacer fuerza para sacárselo de encima, y se encuentra que está inconsciente, totalmente inconsciente, soporoso, y bueno, llaman a los bomberos. En Perú el prehospitalario lo hace el bombero, ahora están tratando de hacer otra forma, pero hasta hace poco, hasta ahora, el bombero. Llaman a los bomberos y no queda otra cosa que cargarlo al señor inconsciente al hospital, a la unidad de trauma shock. Llega, tratamos de reanimar todo y el paciente se muere. ¿Ya? La tomografía que mostraba una gran hemorragia cerebral. ¿Es sangre del espacio subaranoideo? Sí, sangre del espacio subaranoideo, pero a veces, señores, el chorro de la sangre es hacia el parénquima y genera hemorragias intraparenquimales, invaden el ventrículo a veces, y hablamos de hemorragias cerebromeninges. Hacer experiencia, vemos de todo. Vemos de todo, vemos personas que, sí he tenido varios casos, que uno le hace diagnóstico de aneurisma y no quieren hacer caso en nada. No quieren hacer caso. Y de repente pasaron 20 años y dicen, el doctor me quiso sacar plata porque me quiso internar en UCI. Y miren, estoy bien. Hay otros que no hacen caso
que no, estoy bien, no me siento bien, doble de cabeza, los vómitos, porque a veces está acompañando de vómito, y a los 5 minutos estás en trauma shock de nuevo con el paciente reanimándolo, porque ha vuelto a sangrar. Son cosas que no podemos nosotros hacer el pronóstico exacto, preciso. Sí sabemos que puede volver a sangrar. Sí sabemos que la literatura dice que el segundo sangrado es mucho más grave que el primero y muchas veces mortal. Muchas veces. Sí sabemos. Sí sabemos que puede sangrar bajo cualquier circunstancia, pero mayormente cuando hay situaciones de esfuerzo que aumentan la presión intracraneana. Ejemplo, la tos, estornudo, defecar, la risa. Por eso mi maestro, el doctor Alaiza, decía, sospecha de aneurisma, igual UCI, pero no a la UCI pues para que le pongan tubos por todos lados, porque hay esos conceptos ahora. No, UCI para tener con una guía, para tenerlo como una muñeca de cristal ahí, fina, hasta agotar todos los medios de diagnóstico y decidir el tratamiento. Tan es así que en los países desarrollados, no sé cómo será en México en estos momentos, como Japón, por ejemplo, Estados Unidos, ya está lo que se llama la unidad de stroke. ¿Cómo se pronuncia? Stroke. ¿Qué? De stroke. De trauma. Para las hemorragias subarachnoideas. Aquí ya me asesoran en inglés. ¿No? Las hemorragias subarachnoideas. ¿En qué sentido? El paciente llega con lo que se llama un ACV hemorrágico o un desorden vascular. Llega, le hacen la TAC, demuestran la hemorragia subarachnoidea, automáticamente le hacen la angiografía, o sea, el cateterismo, y ahí, en el momento en el cateterismo, deciden qué hacer. O lo embolizan, porque ahora se pueden embolizar, ahí nomás, o lo embolizan, o si no lo pueden embolizar, cirugía. Pero para eso tiene que haber un equipo multidisciplinario, pues, así esperando que llegue el caso. Porque viene lo otro también, señores. Viene otra cosa que mata al paciente. Porque el paciente no solo se puede morir por el sangrado, sino también se puede morir por falta de sangre. ¿Y cómo será la falta de sangre? El organismo pone en práctica su mecanismo de defensa frente a una hemorragia, que ¿cuál es? Vasoconstricción. Y de repente esa vasoconstricción se descontrola, porque ese mecanismo que se altera y forma el espasmo. O sea, ya no solo no sale sangre, ya no pasa sangre. Entonces todo el cerebro que está por arriba, todo el parénquima cerebral que está por arriba de esta vasoconstricción, queda sin sangre. Cerebro sin sangre, ¿qué pasa? Muere. Tejido que se está muriendo, ¿qué pasa? Se hincha. Hinchazón dentro de la cavidad craneana, ¿qué produce? Hipertensión endocraniana. Hipertensión endocraniana, ¿qué más produce? Congestión venosa, porque las venas no pueden drenar bien. La congestión venosa, ¿qué más produce? Más hinchazón, más hipertensión. Y el paciente se muere por un vasoespasmo y no por la hemorragia. Entonces, ¿cuál es la tónica ahora? ¿Cuál es el manejo? Perdón, algo más. Entonces, ¿cómo controlo, cómo combato el vasoespasmo? Tratando de que la sangre entre con más fuerza, pues, para romper el vasoespasmo. Es un concepto. Pero ¿cómo yo le meto más fuerza a la sangre para romper el vasoespasmo y tengo aneurisma? ¿Ah? ¿No se dan cuenta que estamos frente a un círculo vicioso? Sí. Entonces el concepto de las unidades de stroke, no me acuerdo ahorita cómo se llaman bien, es ese: resolver el problema del aneurisma ya, para atacar el vasoespasmo, porque si yo ya resolví, ligué el aneurisma, embolicé el aneurisma, neutralicé el aneurisma, puedo aumentar la presión para romper el vasoespasmo. ¿Se dan cuenta? Esto es más o menos lo que te puedo decir de aneurismas.
¿Mm? Muy interesante. Sí. ¿Qué hacemos? Ya. Hasta el próximo domingo. Muchísimas gracias. Chao.